Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Mateo. El estudio que llevamos es Cristianismo versus Judaísmo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 22, algunos versículos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, San Mateo capítulo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús, volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otra vez a siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a sus labranzas y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Aquí está claro que está hablando esta parábola de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Dios envía a nuestro Señor Jesucristo al pueblo de Israel. Y atrás dice también que envió a sus siervos y los afrentaron y los mataron. Está hablando que también de los profetas que Dios enviaba, ¿no? Y ellos los apedreaban y algunos mataron, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que en el libro de San Juan dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Amén. Entonces el pueblo de Israel que no le recibió, mas a los que recibieron le dio potestad de ser hechos que hijos de Dios. Amén. Bueno, entonces aquí entonces estamos viendo que el Señor ya hizo unas bodas, ¿cierto? Y primera opción la tenían que el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel que no quiere asistir a las bodas. Entonces, en conclusión, dice más adelante de que entonces que él dice que vaya e invite a otras personas. Y entonces ellos que, entonces este pueblo gentil, que es las otras personas, si aceptamos que a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente que Salvador. Sigamos aquí, vamos a estudiar ahora San Mateo capítulo 22, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos. Mira, entonces siempre estamos viendo que siempre hay que una confrontación entre los fariseos, los escribas, los sacerdotes y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los heredorianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Mira, aquí ellos están reconociendo que Él enseña con verdad que el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras apariencia de los hombres, sino no miras apariencia de los hombres. Entonces tenemos que el Señor Jesucristo que Él nunca miraba apariencia. Así es Dios. Dios no hace acepción de personas. Puede ser judío, puede ser gentil. Para Dios lo que interesa es que esta persona viva en santidad. Dinos pues, versículo 17, 22, capítulo 22, versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? En la inscripción le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces así tenemos que dar nosotros también siempre que, perdón, dar siempre dice que hay que dar al César lo que es del César, no hay que pagar impuestos, tributos, bueno, todo lo que es conforme a la ley, pero a Dios hay que darle que nuestro corazón, nuestro amor, todo lo que es
conforme a las Sagradas Escrituras, ¿no? Dice, y oyendo se maravillaron, y oyendo se maravillaron, y dejándolo se fueron. Entonces, mire, la doctrina de Cristo era una doctrina que, como dicen los fariseos mismos, conocían que era una doctrina que de verdad, que lo que él hablaba era que verdad. Aquí podemos en el capítulo 22, versículo 23, el título que lleva es la pregunta sobre la resurrección. Amén. Entonces aquí podemos ver que enseña, dice, San Mateo capítulo 22, versículo 23, en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo que si alguno muriera sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó la mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Entonces en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Ya que todos la tuvieron. Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles. Entonces, mira, aquí podemos ver también que conforme a la ley, Moisés había dicho esto, ¿no? De que si una persona se casaba y no dejaba descendencia, que el siguiente hermano tenía que casarse con la viuda, y así sucesivamente, el tercero, el cuarto, si no dejaba descendencia, ¿no? Entonces, mire que aquí podemos, conforme a la ley, conforme ahí, esto lo aplican, ¿cierto? Pero conforme a nosotros, conforme aquí a nuestro pueblo gentil, conforme a la gracia, esto no se aplica, ¿no? Porque si una persona sucede lo que está pasando aquí, entonces ¿qué? Igualmente la mujer, si muere el marido, la mujer queda ¿qué? Libre, ¿no? No está en obligación de casarse con el hermano del difunto, ¿no? Entonces, mira, aquí también podemos ver que nuestro Señor Jesucristo prácticamente aboliendo que esta ley también dio, porque digo que en el reino de los cielos ni se casarán ni se harán en casamiento. Entonces, como quien dice, no tiene vigencia este texto, ¿no? Bueno, perdón que estoy un poco gripado, entonces por eso la molestia en la garganta. Vamos a ver San Mateo capítulo 22, versículo 34. Este tema es muy importante, ¿no? Entonces los fariseos, aunque pues toda la Biblia es importante, ¿no? San Mateo capítulo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mira aquí, por lo menos, aquí podemos ver que un intérprete de la ley viene y le pregunta cuál es el gran mandamiento de la ley. Él no va a decir que es la fiesta solemne, que el día de reposo, no. Póngame atención, dice. Un intérprete de la ley preguntó a un maestro para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Entonces, mira, aquí podemos ver claramente que no está hablando de guardar de guardar el día de reposo, ni guardar las fiestas solemnes, ni hacer los sacrificios, no. Que hay que amar a Dios y amar ¿qué? Al prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Prácticamente San Lucas dice lo mismo, ¿no? Vamos a San Marcos capítulo 12, versículo 28, ¿vale? Para que tengamos una mejor orientación de lo que está hablando, ¿no? Porque siempre debemos hacer
lo que no intentamos de pronto, necesitamos ampliar un poquito más el tema, miramos que en el siguiente versículo. Entonces, San Marcos, capítulo 12, versículo 28, dice, al 34, dice, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Bueno, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, bien has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Dice, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mire, estos dos mandamientos aquí explica claramente el libro de San Marcos que estos dos mandamientos es que mayor que todos los que holocaustos y sacrificios. Sabemos que el holocausto y sacrificio era algo era importante, ¿cierto? Se puede que yo creo que puede ser más importante que las fiestas solemnes y que los días de reposo, creo yo, ¿no? Ahí sí, ya sería un estudio aparte, lo que tocaría analizarlo muy cuidadosamente, ¿no? Entonces, San Marco aquí totalmente nos da que la respuesta correcta, de que amar a Dios, como ellos dicen, que amar a Dios incluye que los días de reposo, solemnidades, todo eso, ¿cierto? Pero no, aquí dice que amar al prójimo y amar a Dios con todo su corazón es mayor que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Saben? Aunque no quiere decir que porque tú guardes las fiestas solemnes y los días de reposo y todo te vas a condenar, no. Amén. Porque ninguna religión salva. El que salva llama a ¿qué? Nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que dio la vida por nosotros. Porque para obtener la salvación, uno, debemos vivir ¿qué? En santidad. Y dos, debemos que amar al prójimo como a nosotros mismos y también que amar a Dios sobre todas las cosas. Estos son que los principales mandamientos para obtener que una vida eterna. ¿Amén? No tanto ser ni cristiano ni judío, ¿no? ¿Amén? Porque el apóstol Pablo dice que no son cristianos, no son judíos los que se circuncidan, sino los que obedecen ¿qué? A Dios. Entonces Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones.